Enterré a mi madre hace 4 meses, pero anoche volvió a mí en un sueño y me dijo algo que nunca debí saber. La casa huele distinto sin ella. No es que huela mal, sino que ya no huele a nada. A café recién hecho a las 6 de la mañana, a ese perfume barato de gardenia que usaba desde hace 30 años, al aroma del sofrito que impregnaba las cortinas cada domingo. Ahora solo hay silencio y el olor neutro de los muebles viejos. Me llamo Carolina, tengo 32 años y durante los últimos 4 meses he aprendido que el duelo no es una línea recta. Es más bien como caminar por un pasillo oscuro donde de pronto tropiezas con algo que creías haber superado, una canción en la radio, el tono exacto de azul de su rebozo colgado aún en el perchero de la entrada, o la forma en que la luz de la tarde entra por la ventana de su cuarto, iluminando el polvo que flota exactamente como antes. Mamá murió de un infarto, rápido, sin avisar, sin darme tiempo a despedirme. Tenía 63 años y parecía indestructible. Una de esas mujeres pequeñas pero de hierro que cargan bolsas del mercado más pesadas que ellas y que nunca, jamás se quejan. La encontré en su cama una mañana de agosto con el rosario entre los dedos y una expresión tan tranquila que por un segundo pensé que solo dormía. Desde entonces he estado viviendo en su casa, tratando de poner en orden sus cosas, ropa que donar, papeles que revisar, facturas antiguas, fotografías sin fecha. Mi hermano Javier, que vive en Monterrey con su esposa, vino para el funeral y se fue 3 días después. Tú encárgate, Caro, me dijo. Yo te ayudo con lo que necesites, pero no puedo quedarme. Siempre ha sido así. Yo soy la hija que se quedó cerca, la que pasaba los domingos con mamá, la que conocía sus manías y sus silencios. Pero hay algo que me inquieta desde hace semanas. Una sensación difusa, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no recuerdas qué. Mamá estuvo extraña los últimos meses antes de morir, más callada. A veces la encontraba mirando por la ventana con una expresión que no podía descifrar. No exactamente tristeza, sino algo parecido a la resignación o quizá al miedo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, sonreía y cambiaba de tema. Y luego está la caja fuerte. La encontré ayer por casualidad, detrás de una pila de sábanas en el closet de su cuarto. Es pequeña, gris, con combinación digital. Nunca supe que mamá tuviera una caja fuerte. Intenté varias combinaciones obvias. Su fecha de nacimiento, la mía, la de Javier, aniversarios, pero ninguna funcionó. Ahora la caja está sobre la mesa de la cocina, cerrada e impenetrable, como un reproche silencioso. Algo me dice que lo que sea que esté ahí dentro es importante. Algo me dice que mamá quería que lo encontrara, pero no tengo ni idea de cómo abrirla. Anoche soñé con ella. No fue uno de esos sueños confusos llenos de imágenes superpuestas y sin sentido. Fue claro, nítido, tan real que cuando desperté tuve que tocar las sábanas para convencerme de que seguía en mi cama y no en el jardín de la casa donde crecí. En el sueño estábamos las dos sentadas en el viejo columpio de madera que papá instaló cuando yo tenía 7 años, ese que nunca funcionó bien porque quedó chueco y chirriaba cada vez que te mecías. Mamá llevaba puesto su vestido azul de domingo, el que usó en la última Navidad que pasamos juntas. Yo tenía mi pijama, descalza, con el cabello suelto. Carolina, me dijo, y su voz era exactamente como la recordaba, áspera por años de cigarros que dejó tarde y mal. Necesito que me escuches bien, mi niña. Me tomó las manos. Estaban calientes. Recuerdo haber pensado, incluso en el sueño, que las manos de los muertos deberían estar frías. La caja, dijo. La combinación es 720497. ¿Qué hay en la caja, mamá? Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, cansada. Algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo, algo que me daba miedo que supieras. ¿Qué cosa? Tu papá no era quien tú crees que era. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué quieres decir? Mamá miró hacia el cielo del sueño, que era de un azul imposible, demasiado perfecto. Perdóname, Caro, yo quería protegerte, pero ya no puedo seguir cargando con esto. Necesito que sepas la verdad. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Mamá, no entiendo. 720497, repitió, apretándome las manos. Y cuando lo sepas, por favor, perdóname. Por favor, no me odies.
Entonces el columpio empezó a mecerse más rápido, más y más rápido, y mamá se fue desvaneciendo como humo, y yo caí hacia atrás, hacia un vacío negro. Me desperté sudando, con el corazón golpeándome las costillas. Miré el reloj, las 4:30 de la mañana. La casa estaba en silencio. Afuera, los perros del vecino ladraban a algo invisible. Me quedé inmóvil en la cama, procesando. Un sueño, solo un sueño, pero tan vívido, tan real. Tu papá no era quien tú crees que era. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, un accidente en la carretera, conductor ebrio. Recuerdo el funeral, recuerdo a mamá con la cara hinchada de llorar. Recuerdo que Javier me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas. Papá era bueno, trabajador, callado pero cariñoso. Eso es lo que siempre supe, lo que siempre creí. ¿Qué quiso decir mamá en el sueño? Y sobre todo, ¿de verdad me había dado la combinación de la caja fuerte? Me levanté, fui a la cocina, encendí la luz. La caja seguía ahí, gris, esperando. Con las manos temblorosas marqué los números. 72049 7. Un clic metálico. La puerta se abrió. Dentro de la caja había 3 cosas: un sobre manila amarillento, una fotografía Polaroid descolorida y un pequeño cuaderno de pasta dura. Saqué primero la fotografía. Mostraba a mamá mucho más joven, quizá de 20 y tantos años, con el cabello largo y oscuro, sonriendo a la cámara. Estaba sentada en una banca de parque con un hombre que no era mi padre. No reconocía al hombre, pero había algo familiar en la forma de sus ojos, en la línea de su mandíbula. Llevaba una camisa de cuadros y tenía el brazo alrededor de los hombros de mamá. Detrás de ellos se veía una fuente y un letrero que decía Plaza de Armas, Guanajuato, 1989. 1989, 2 años antes de que yo naciera. Di vuelta a la foto. Con la letra de mamá en tinta azul desvaída, decía, con Roberto, antes de que todo cambiara. ¿Roberto? Nunca había oído ese nombre. Abrí el sobre. Adentro había papeles legales, documentos de algún juzgado en Guanajuato. Tardé un momento en entender qué estaba leyendo. Era un certificado de matrimonio. Mamá se había casado con alguien llamado Roberto Andrade Campos en marzo de 1989, en la ciudad de Guanajuato. Pero espera. Mamá se casó con mi papá, con Eduardo Vargas, en 1990. Hay fotos del día de su boda. Yo las he visto 1000 veces. Seguí leyendo. Más abajo en el sobre había otro documento. Acta de divorcio. Mamá se divorció de Roberto Andrade en diciembre de 1990, 9 meses antes de que yo naciera. El cuaderno era lo último. Lo abrí con manos temblorosas. Era un diario. La letra de mamá llenaba las páginas con una caligrafía más cuidadosa, más joven que la que yo conocía. Leí la primera entrada, fechada en enero de 1989. Conocí a alguien, se llama Roberto y es distinto a todos los hombres que he conocido. Me hace reír, me hace sentir que el mundo es más grande de lo que siempre pensé. Papá dice que es un vago, que no tiene futuro, pero papá no lo conoce como yo. Seguí leyendo, saltando entre entradas, el romance, la boda secreta, las peleas con los padres de mamá, mis abuelos, que nunca aprobaron a Roberto. Y luego, en una entrada de octubre de 1990, la letra de mamá se volvía más errática, más desesperada. Ya no puedo más, no puedo seguir así. Roberto está enfermo y no quiere aceptarlo. Bebe demasiado, grita, rompe cosas. Anoche me empujó contra la pared. Dice que me ama, pero a veces me mira como si me odiara. Tengo miedo, no sé qué hacer. Papá me dijo, te lo advertí, pero yo no puedo volver con ellos, no después de haberlos desafiado para casarme con él. Cerré el cuaderno. El café de la cafetera automática había empezado a gotear. Lo serví con manos temblorosas. Entonces todo era cierto. Mamá tuvo una vida antes de papá, un primer matrimonio que nunca mencionó, un hombre llamado Roberto del que nunca oí hablar, pero eso no explicaba lo que mamá me dijo en el sueño. Tu papá no era quien tú crees que era. ¿Se refería a Roberto o a Eduardo? Y entonces vi algo que se me había escapado. En el sobre, doblado al fondo, había otro papel, una hoja de hospital, un análisis de paternidad fechado en agosto de 1991. La madre, María Elena Vargas de Andrade, el padre presunto, Roberto Andrade Campos.
La menor, Carolina Andrade Vargas, probabilidad de paternidad 99.97%. El papel se me cayó de las manos. No, 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 no. Eduardo Vargas no era mi padre biológico. Roberto Andrade lo era. Pasé 2 días encerrada en la casa sin hablar con nadie. No pude dormir, no pude comer. Solo leía y releía los documentos, tratando de encontrar algún error, alguna explicación alternativa que tuviera sentido, pero no la había. Los hechos eran claros. Mamá se casó con Roberto Andrade en 1989. Se divorciaron en diciembre de 1990, probablemente por violencia doméstica. Yo nací en septiembre de 1991. Y en algún momento antes o poco después de mi nacimiento, mamá se casó con Eduardo Vargas, quien me crió como su hija. Eduardo Vargas, el hombre al que llamé papá durante 11 años, el hombre que me llevaba a la escuela en las mañanas, que me ayudaba con la tarea de matemáticas aunque no entendía nada, que me alzaba en sus hombros para que pudiera ver los desfiles, el hombre que murió demasiado pronto y al que extrañé durante años. No era mi padre y nunca lo supe. El tercer día llamé a Javier. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba saber si él sabía algo. Caro, ¿qué pasó? Son las 6 de la mañana. Javi, necesito preguntarte algo. Mi voz sonaba ronca. ¿Alguna vez papá te dijo algo raro? ¿Sobre mamá? ¿Sobre mí? Silencio al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando? ¿Sabías que mamá estuvo casada antes de papá? Otro silencio, más largo. Caro, ¿estás bien? Responde la pregunta. No, no sabía. ¿Por qué? Le conté todo. Los documentos, la fotografía, el análisis de paternidad. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, exhaló largo. Dios, Caro, no tenía idea. Yo... Mierda. ¿Estás segura? Los papeles están aquí. Son reales. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Y era verdad, no tenía idea. Pensé que tal vez tú sabías algo, alguna conversación que hayas escuchado, algo. No, yo era más chico que tú. Solo tenía 9 años cuando papá murió, pero Caro hizo una pausa. Papá te quería. Lo sabes, ¿verdad? ¿Verdad? No importa lo que digan esos papeles. Él te quería. Lo sé, susurré. Y era verdad, lo sabía, pero el dolor seguía ahí, fresco y nuevo. Después de colgar, me quedé mirando los documentos sobre la mesa. Había una pregunta más grande que todas las demás, una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Dónde estaba Roberto Andrade ahora? ¿Estaba vivo? ¿Sabía de mi existencia? Porque mamá nunca me lo dijo. Y lo más importante, ¿por qué me lo estaba diciendo ahora, 4 meses después de muerta? Buscar a alguien en México es más difícil de lo que parece en las películas. No hay una base de datos central donde puedas escribir un nombre y obtener una dirección, especialmente cuando la persona que buscas aparentemente no quiere ser encontrada. Empecé con lo básico, busqué Roberto Andrade Campos en Facebook, en Google, en todas las redes sociales que se me ocurrieron. Nada, o más bien demasiado. Había docenas de Roberto Andrade en México, pero ninguno parecía ser el hombre de la fotografía. Luego intenté con los registros civiles. Llamé al registro civil de Guanajuato donde se había realizado el matrimonio. Una señora amable pero poco útil me dijo que necesitaba presentarme en persona con identificación para solicitar copias de documentos. Y aún así, agregó, solo podemos darle información de sus propios documentos, no de terceros. Estaba estancada. Fue entonces cuando recordé el cuaderno. Lo volví a abrir y esta vez leí más cuidadosamente, buscando detalles, nombres de lugares, nombres de personas, cualquier cosa que me diera una pista. En una entrada de mayo de 1989, mamá escribió: Hoy fuimos a casa de la hermana de Roberto, Lucía. Vive en León con su esposo y sus 3 hijos. Es muy amable conmigo. A diferencia de la madre de Roberto, que apenas me habla, Lucía me dijo que me ve feliz, que hacía tiempo no veía a Roberto tan contento. Me regaló un rosario que perteneció a su abuela. Me dijo: Cuídalo, Carolina. Mi hermano puede ser difícil, pero tiene buen corazón. No sé por qué lloré cuando me lo dio. Lucía, una hermana en León, era algo. Busqué en Facebook Lucía Andrade León. Esta vez tuve más suerte. Encontré 3 perfiles, pero solo uno tenía foto de perfil. Una mujer de unos 60 años, con cabello corto y gris, sonriendo junto a un grupo de niños que parecían ser sus nietos. Le envié un mensaje privado, breve, directo.
Estimada Lucía, mi nombre es Carolina Vargas. Creo que usted conoció a mi madre, María Elena Vargas, a finales de los años 80. Estoy tratando de localizar a su hermano Roberto Andrade. Es un asunto familiar importante. Por favor, si puede ayudarme, le agradecería mucho que me respondiera. No esperaba respuesta inmediata. Quizá no era la persona correcta, quizá nunca respondería, pero 2 horas después mi teléfono vibró. Hola Carolina, sí, recuerdo a tu mamá, siento mucho su pérdida. Sobre Roberto, hace muchos años que no hablo con él. La última vez que supe de él estaba viviendo en Querétaro. Trabajaba en construcción, pero eso fue hace como 10 años. No sé si siga ahí. ¿Por qué lo buscas? No supe qué responder. ¿Cómo le dices a una desconocida que acabas de descubrir que su hermano es tu padre biológico? Decidí ser honesta, porque acabo de enterarme de que él es mi padre. Esta vez la respuesta tardó más, casi 1 hora. Cuando llegó era más larga. Dios mío, Carolina, no sabía que Roberto tenía una hija, él nunca me lo dijo. Nos distanciamos hace mucho tiempo por problemas con el alcohol y otras cosas. La última dirección que tengo es de un edificio de departamentos en Querétaro. No sé si siga ahí, pero te la mando. Y Carolina, ten cuidado. Mi hermano no es mala persona, pero es complicado. No sé cómo vaya a reaccionar. Por favor, cuídate. Me envió una dirección en Querétaro, calle Morelos 487, departamento 12B. Miré el mensaje durante largo rato. Podía ignorarlo, podía dejar todo como estaba, podía seguir viviendo mi vida sin saber más, sin abrir más heridas, pero mamá me había dado la combinación de esa caja por algo, me había mostrado la verdad por algo. Necesito que sepas la verdad, necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Al día siguiente compré un boleto de autobús a Querétaro. El edificio en la calle Morelos era exactamente lo que imaginé, viejo, de 4 pisos, con pintura descascarada y ropa tendida en los balcones. Había una tienda de abarrotes en la planta baja y el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el escape de los camiones que pasaban por la calle. Subí las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo era estrecho y oscuro. La puerta del departamento 12B tenía la pintura verde desconchada y una calcomanía de la América medio despegada. Toqué, esperé, nada. Toqué de nuevo, más fuerte. Esta vez escuché movimiento dentro, pasos arrastrándose, una tos. La puerta se abrió una rendija. Un hombre me miró a través de la cadena de seguridad. Tenía el cabello gris y despeinado, barba de varios días, ojos hundidos. Llevaba una camiseta sin mangas y olía a cerveza y cigarro, pero reconocí esos ojos. Eran los mismos ojos de la fotografía, los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. ¿Qué quiere?, preguntó con voz áspera. ¿Roberto Andrade? Entrecerró los ojos. ¿Quién pregunta? Me llamo Carolina Vargas. Hice una pausa. Mi madre fue María Elena Vargas. Vi algo cambiar en su expresión. Sorpresa, luego miedo, luego algo que no pude identificar. Lena, susurró. ¿Cómo está Lena? Murió hace 4 meses. Se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido dolor, pero también podría haber sido solo cansancio. ¿Puedo pasar?, pregunté. Dudó. Luego quitó la cadena y abrió la puerta. El departamento era pequeño y desordenado. Ropa sucia en el sofá, platos sucios en la mesita de centro, botellas de cerveza vacías junto al televisor apagado. Olía a encierro. Siéntate si quieres, dijo, señalando el sillón. Movió algo de ropa para hacerme espacio. Perdón por el desorden, no esperaba visitas. Me senté. Él se dejó caer en el sofá y tomó una cerveza a medio terminar de la mesa. Entonces, Lena murió, dijo, más para sí mismo que para mí. ¡Qué cabrón! Era joven todavía. Tenía 63. Sí, joven. Tomó un trago largo. ¿Y tú quién eres? ¿Su hija? Sí. Me miró con más atención. ¿Te pareces a ella? Los ojos, la forma de la boca. No dije nada. ¿Para qué viniste?, preguntó finalmente. Encontré unos documentos en una caja fuerte. Saqué los papeles de mi bolsa y los puse sobre la mesa. Quiero que me expliques qué pasó. Quiero saber la verdad. Roberto miró los papeles sin tocarlos. Tomó otro trago de cerveza. La verdad, repitió. ¿Estás segura de que quieres saberla? Sí, se rió, pero era una risa amarga, sin humor. Ok, la verdad. La verdad es que yo era un pendejo. Un pendejo joven, enamorado y estúpido. Conocí a Lena cuando tenía 23 años. Era la mujer más bonita que había visto. Inteligente, fuerte.
y por alguna razón que nunca entendí, se enamoró de mí. Hizo una pausa, encendió un cigarro. Nos casamos rápido, muy rápido. Sus papás no querían, decían que yo no tenía futuro, que era un vago, y tenían razón, pero Lena me defendió, se peleó con ellos por mí, y yo la cagué. Bebía mucho, me enojaba por todo. Un día, en una pelea, la empujé. No la golpeé, pero la empujé fuerte y se golpeó contra la pared. Vi el miedo en sus ojos y supe que la había perdido. Ella se divorció de ti, dije. Sí, y tenía razón. Yo estaba enfermo. No podía dejar de beber, no podía controlar mi temperamento. Le dije que iba a cambiar, que iba a buscar ayuda, pero era mentira. Yo no quería cambiar, solo quería que ella se quedara. ¿Sabías que estaba embarazada? Roberto me miró directamente a los ojos. Sí, lo supe. Ella me lo dijo un mes antes de que nos divorciáramos. Y yo le dije que el bebé no era mío. Le dije cosas horribles, que seguro me había engañado, que por eso quería divorciarse. Yo sabía que era mentira, pero estaba borracho y enojado y quería hacerle daño. Sentí náuseas. Cuando nació la bebé, cuando naciste tú, Lena me mandó una carta, una sola carta. Me dijo que habías nacido, que eras sana y hermosa. Me mandó una foto y me dijo que no la buscara más, que había conocido a alguien bueno, alguien que las iba a cuidar a ambas. Me dijo que era mejor que yo desapareciera y eso hice. No trataste de verme, ni una vez. No. Su voz era apenas un susurro. No lo hice. Y todos los días desde entonces he pensado en eso. Todos los días me pregunto cómo serías, si te parecerías a mí o a tu mamá, si serías feliz, pero no tuve el valor de buscarte, porque sabía que tu mamá tenía razón, ustedes estaban mejor sin mí. Nos quedamos en silencio. El humo de su cigarro se elevaba en espirales lentas. ¿Por qué ahora? Preguntó finalmente. ¿Por qué viniste a buscarme ahora? Porque mi mamá me lo pidió en un sueño. Me dio la combinación de la caja donde estaban estos documentos. Me dijo que descubriera la verdad. Roberto asintió lentamente, como si eso tuviera sentido para él. Lena siempre fue más valiente que yo, dijo. Salí del departamento de Roberto una hora después. Me había ofrecido su número de teléfono, por si alguna vez quieres hablar, dijo. No espero nada, solo si quieres. Tomé el papel con su número y lo guardé en mi bolsa sin mirar. En el camión de regreso leí de nuevo el diario de mamá. Esta vez busqué las últimas entradas, las que había estado evitando. Había una fechada 2 semanas antes de su muerte. Su letra era más temblorosa, menos segura. Últimamente pienso mucho en Roberto, me pregunto si hice bien en mantenerlo alejado de Carolina. Eduardo fue un buen padre, el mejor, pero a veces me pregunto si Carolina tiene derecho a conocer su historia completa, su verdad, no la versión editada que yo le conté. Tengo miedo de que cuando descubra la verdad me odie, pero también tengo miedo de morir con este secreto. ¿Qué es peor? Y la última entrada, solo 3 días antes de su muerte. Hoy puse todos los documentos en la caja fuerte. La combinación es la fecha del cumpleaños de Roberto, 7 de abril de 1967. No sé si Carolina la encontrará, no sé si querrá abrirla, pero si lo hace, espero que entienda. Espero que sepa que todo lo que hice fue por amor, no el amor perfecto, no el amor sin errores, pero amor al fin. Cerré el cuaderno, las lágrimas me corrían por las mejillas, pero no me molesté en limpiarlas. Ahora entendía. Mamá no me pidió que encontrara a Roberto para que tuviéramos una relación padre-hija perfecta de película. No era eso. Me pidió que conociera la verdad completa, con todas sus grietas y sus partes feas, porque pensaba que yo merecía saber quién era realmente, de dónde venía. Me pidió que la perdonara por haber guardado el secreto tanto tiempo. Y lo más importante, me pidió que entendiera que el amor no siempre es simple, que a veces las personas toman decisiones imposibles en situaciones imposibles, y que intentar proteger a alguien puede significar también mentirle. Cuando llegué a la casa era de noche. Entré directo a la habitación de mamá y me senté en su cama. El colchón aún conservaba su forma, la hendidura donde ella dormía. Te entiendo, mamá, dije en voz alta al cuarto vacío. No te odio. Y papá, Eduardo, él siempre será mi papá. Nada de esto cambia eso.
Y era verdad, nada cambiaba el hecho de que Eduardo Vargas me había criado con amor, me había cargado cuando me caía, me había enseñado a andar en bici, me había leído cuentos antes de dormir, pero ahora también sabía que había otro hombre, roto y ausente, que compartía mi sangre, un hombre que cometió errores terribles, pero que al menos había tenido el valor de admitirlos, y sabía que mamá había hecho lo mejor que pudo con las cartas que le tocaron. Pasaron 2 meses, doné casi toda la ropa de mamá, vendí algunos muebles, le di el rebozo azul a una prima que siempre lo había admirado, guardé las fotografías en cajas de zapatos, organizadas por década. La caja fuerte la dejé vacía, abierta sobre el buró de mamá. Ya no tenía secretos que guardar. Una noche, mientras ordenaba papeles en la sala, encontré un sobre que había pasado por alto. Estaba metido entre las páginas de un libro de recetas, marcando una página con una receta de mole que mamá nunca me enseñó a hacer. Dentro del sobre había otra fotografía. Esta mostraba a mamá en un hospital, recién dado a luz, sosteniendo a un bebé envuelto en una cobija rosa. A su lado estaba Eduardo, mirando al bebé con una expresión de asombro absoluto. Detrás de la foto, con la letra de mamá: el día que Carolina llegó a nuestras vidas. Eduardo lloró de felicidad. Me dijo: es mi hija. No me importa nada más. Es mi hija. 15 de septiembre de 1991. Me quedé mirando la foto durante largo rato. Eduardo con su bigote joven, sus ojos brillantes, sus manos enormes tocando delicadamente la manita del bebé. Mi manita, él sabía. Desde el principio, Eduardo sabía que yo no era su hija biológica y no le importó. Me eligió de todas formas. Esa noche volví a soñar con mamá. Esta vez estábamos en la cocina de la casa. Ella preparaba café como solía hacer cada mañana. Yo estaba sentada en la mesa, observándola. ¿Lo entiendes ahora?, me preguntó sin voltear, concentrada en la cafetera. Sí, respondí. Creo que sí. Eduardo te amaba. Tú eras su hija en todas las formas que importan. Lo sé. Mamá finalmente se volteó hacia mí. Se veía más joven que en el primer sueño, más en paz. ¿Y me perdonas? No hay nada que perdonar, dije, y esta vez lo decía completamente en serio. Ella sonrió. Eres más fuerte de lo que yo era, Carolina. Siempre lo has sido. Aprendí de ti. No, dijo mamá, sirviendo 2 tazas de café. Tú siempre has sido tú misma. Y está bien ser quien eres, con toda tu historia, toda tu verdad. El café olía exactamente como lo recordaba, a mañanas de domingo, a conversaciones tranquilas, a hogar. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana de mi cuarto de la infancia que había vuelto a ocupar estos últimos meses. Afuera escuché los pájaros, el sonido de un camión de la basura en la calle, la vida continuando, indiferente y constante. Me levanté, preparé café. Llamé a Javier y le conté todo: la conversación con Roberto, la última fotografía, los sueños. Él escuchó sin interrumpir y al final dijo: papá era un chingón, ¿verdad? Sí, respondí, sonriendo a través de las lágrimas. Era un chingón. 2 semanas después me llegó un mensaje de Roberto. Solo decía: hoy cumplo un año sobrio, pensé que tal vez querrías saberlo. Le respondí: me da gusto por ti. No era mucho, quizá nunca sería más que eso. Mensajes ocasionales, actualizaciones breves, una relación construida sobre escombros y a distancia, pero era algo, era honesto. Guardé todos los documentos de la caja fuerte en un archivero nuevo: el certificado de matrimonio de mamá y Roberto, el de mamá y Eduardo, el análisis de paternidad, el diario, las fotografías, mi historia completa, sin editar. Algún día, si tengo hijos, tal vez se los muestre. Les contaré que las familias son más complicadas de lo que parecen en las fotos, que el amor tiene muchas formas, que la verdad puede doler, pero también puede liberarte. Y les diré que tuve 2 padres: uno que me dio la vida sin quererlo ni merecerlo, y otro que me la dio cada día, con cada decisión, con cada abrazo, eligiéndome una y otra vez. A veces, cuando estoy sola en la casa, me parece escuchar a mamá en la cocina, el sonido de la cafetera, sus pasos suaves sobre las baldosas, su voz tarareando una canción vieja, y sé que está en paz. Yo también estoy aprendiendo a estarlo.